Más grande e importante del 2018. El Tribunal Constitucional ha acordado aceptar el habeas corpus presentado por la defensa Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Estamos en estos momentos con lo que significa la salida de la ex primera dama de la nación, Nadine Heredia. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y nuestro primer invitado es el doctor César Nakazaki, abogado de la ex pareja presidencial. Como se conoció a Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, que el día de hoy, gracias a un recurso de habeas corpus, dejarán la prisión. Bueno, esto en las próximas horas, luego de haber cumplido más de 8 meses de prisión preventiva. Para muchos era una injusticia que tenía que acabar en algún momento, porque los elementos que había presentado la Fiscalía parecen no haber sido suficientes para justificar la extensión de una prisión preventiva, para mantenerlos a ellos y que no puedan estar en libertad enfrentando un proceso judicial. Otros, sin embargo, como el ex vicepresidente Omar Chajade, por ejemplo, consideran que aquí ha habido una mano política detrás para liberar a los señores Humala. Lo cierto es que el proceso continúa. Ellos siguen siendo investigados por lavado de activos. Hoy el propio fiscal Vela, el coordinador de lavado de activos, ha estado en Brasil recogiendo más testimonios de exfuncionarios de Odebrecht, pero la diferencia es que los señores Humala ya no tendrán que estar en prisión, sino que podrán estar en su casa, con sus hijos, hacer una vida normal, con algunas restricciones, claro, que el doctor Nakazaki nos va a explicar el día de hoy mucho mejor. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, Mávila. Me imagino que la sensación es una sensación gratificante para usted, que ha estado involucrado directamente en el proceso. La satisfacción del equipo de abogados que en el ámbito de la defensa constitucional lidera Alberto Tarola, Wilfredo Espinosa, Julio César Espinosa y yo, ¿no? El trabajo de los 4 defensores, de la satisfacción de lograr que una detención arbitraria permita que Ollanta y Nadine retornen al seno de su familia y se siga la regla que tú bien has marcado, enfrentar lo que sigue el proceso en libertad, ¿no? En libertad. Vamos a entrar al detalle, pero lo interrumpo un minuto nada más porque tenemos en la línea telefónica al presidente del Poder Judicial, al doctor Duberly Rodríguez. Con él hablamos hace unos días respecto a esto y ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional decidiese por dar su visto bueno a este pedido de habeas corpus. No, doctor, lo tengo en la línea, no se me vaya. Aló. Switcher, ¿puede mejorar la calidad de la llamada, por favor? A ver, aló, doctor. Doctor, ¿me escucha? Hola. Aló. Ya, señores del Switcher, por favor, arreglemos el tema de la comunicación y luego me vuelven a avisar que tenemos a Duberly Rodríguez en el teléfono, porque él reconoció que si esto ocurría, doctor Nakazaki, ellos lo sentirían, el Poder Judicial, como como que se les ha enmendado la plana. ¿Esto ha sido eso para usted? ¿Lo ve desde esa óptica? El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, tiene una larga trayectoria de lucha contra el abuso de la prisión preventiva desde que era juez, ¿no? Eso lo he expresado y creo que más bien, tanto desde la Sala Nacional de las instancias superiores al juez Concepción, que digamos de alguna manera representa frente a la opinión pública el sistema o los métodos que se han estado siguiendo en los casos Lava Jato, lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional se ha sumado a lo de estas salas de apelaciones desde tratar de... La justicia es una balanza de 2 platos. Entonces, si tú vas a un hospital, como hemos conversado en otro momento, y el grueso de tus pacientes está en el quirófano, está con prisión preventiva y no con antibióticos, como es una comparecencia, eso es anormal. O sea, algo está fallando. Y es lo que el Tribunal Constitucional, a partir de su reflexión, que el proceso penal se ha hecho para garantizar la libertad y que la libertad solo la pierdan los culpables. Por eso es que la regla es que mientras que no seas culpable con una sentencia condenatoria,
estés en libertad. Ahora, sin embargo, la Fiscalía había presentado una serie de alegatos, argumentos para justificar esta detención. Creo que la Fiscalía, con todo respeto, ha presentado casos débiles, en el grueso de los casos Lavajato, que si no hubieran tenido el paternalismo del juez Concepción, hubieran fracasado en la mayoría de sus casos. Vamos a desglosarlos durante la entrevista, pero, Switcher, ¿tenemos al doctor Duberly Rodríguez? ¿Sí, doctor? Sí, Mávila, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? ¿Cómo toma usted? Me dijo hace unos días aquí en el programa que usted sentía que si esto ocurría, no sería un golpe, pero sí una llamada de atención al trabajo del Poder Judicial, porque usted mismo reconoció que los juzgados no son mesas de partes para simplemente recibir expedientes de un fiscal, ponerles un sello y aplicar ese pedido. ¿Cómo interpreta hoy, a la luz de lo ocurrido, esta situación? Bueno, Mávila, eran temas que podrían ocurrir, estaba dentro de lo previsible, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Mire, una pregunta que debemos hacernos y responder es, ¿puede el Tribunal Constitucional revisar sentencias judiciales? Pues la ley peruana sí lo permite, el Código Procesal Constitucional. Vale decir, si hay resoluciones judiciales que pasaron por lo que llamamos justicia ordinaria, que presuntamente puedan violar derechos fundamentales, puede recurrirse en un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, y eso es lo que ha ocurrido. Lo que también tiene que quedar claro es que hay un límite en esa revisión que hace el Tribunal Constitucional. Como lo habrán visto ustedes en el texto, digamos, de lo que ellos han anunciado, ellos no se pueden pronunciar por la culpabilidad o inocencia de los procesados. Es una competencia exclusiva del Poder Judicial, pero sí pueden pronunciarse, digamos, sobre lo que ellos pueden considerar violación de debido proceso, derechos fundamentales, y disponer, digamos, en este caso de la habeas corpus, la libertad. Pero sobre el tema de fondo, eso sigue su curso y es el Poder Judicial el que va a dar su última palabra en ese terreno. Pero ha sido un jalón de orejas para el juez, porque de alguna manera para el juez merecía el señor Humala y la señora Heredia estar en prisión, porque había una serie de argumentos que había presentado la Fiscalía a los que se les había dado visto bueno. Sin embargo, para el tribunal no han sido suficientes. Son más bien frágiles o débiles esos argumentos. Bueno, no podría yo interpretar, digamos, en sentido, digamos, escolares, el tema, digamos, si es un jalón de orejas o no. Lo único que tenemos que decir es que hay competencias que tiene la jurisdicción ordinaria, Poder Judicial, y hay competencias que tiene la jurisdicción constitucional, que representa el órgano de control de la constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. Cada uno hace lo que tiene que hacer, y como lo vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional tiene límites respecto a las acciones de garantía que se puedan presentar, ya sea vía amparo o vía habeas corpus, y en este caso el habeas corpus solo está defendiendo la libertad, pero no está pronunciándose sobre el fondo. Eso está claro. Ya será al final. Sobre el fondo, ¿se apresuró el juez Concepción Carhuancho, cree usted? Bueno, ya ese es un tema de valoración que hablarán las partes, y que el distinguido abogado César Nakasaki le podrá explicar, y usted comprenderá que tengo que ser prudente yo en calificar, digamos, las restricciones de los jueces del Perú. Por supuesto, usted tiene que ser prudente, pero yo le tengo que hacer la pregunta. Muchas gracias al doctor Duberly Rodríguez por esta atención con el programa respecto al fallo de hoy a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que, bueno, mañana ya los dejaría en libertad, doctor. La orden de libertad es de ejecución inmediata, pudo haber sido hoy día, pero entendemos que por ciertos procedimientos que se ha considerado debe indefectiblemente producirse mañana. No hay procedimiento más rápido que el habeas corpus, y sobre todo cuando se declara fundado, es como una atención de emergencia en un hospital. Hay una detención arbitraria que se ha detectado, se ha corregido, la excarcelación tiene que ser inmediata. No tengo ninguna duda que en el transcurso de la mañana deben estar ya saliendo en libertad. No ha sido un voto unánime, 4-3. Ha sido 4-3. Y el voto que ha marcado la diferencia es el del doctor Eloy Espinosa, vinculado a Nadine Heredia. ¿Eso no le deja una sensación de que aquí quizá hubo una ayuda? A ver. Por la relación personal, por el momento en que se elige a Eloy Espinosa como miembro del tribunal, que es durante el gobierno humanista. Cuando comenzó el procedimiento en el Tribunal Constitucional evaluó
si es que el juez constitucional supremo Eloy Espinosa debía seguir interviniendo o no. Y el mismo Tribunal Constitucional, todos los integrantes consideraban que debía seguir interviniendo y no tenía ningún problema. En ese caso sí fue por unanimidad. Sí, es decir, todos los magistrados dijeron que no se le podía privar del derecho de voto. Él puso a consideración no intervenir y todos determinaron que sí debía intervenir, incluso no solo por escrito, sino debatiendo con sus pares. Así que su participación es legítima completamente. Y las objeciones de los otros 3 magistrados que no están de acuerdo con este fallo, que han votado en contra, ¿qué reflexión le produce? Como todo caso difícil en el mundo jurídico puede haber distintas posiciones. Y con todo respeto por las composiciones de los tribunales constitucionales, no llegan expertos en el área penal y procesal penal, todos. Entonces todos dependen muchas veces de su equipo de asesores. Lo importante es que los juristas más destacados del Tribunal Constitucional están votando a favor y eso es lo que a mí me satisface, pero respeto igualmente la decisión de todos los jueces, ¿no? Resumiendo, cuando uno lee la resolución, que es larga, son más de 100 páginas, pero cuando uno la revisa y se fija en uno que otro detalle, sobre todo en la parte de la sustentación del pedido de prisión preventiva, hay 2 elementos fundamentales. Uno es la posibilidad de que quienes están siendo investigados obstruyan la justicia, el desarrollo de la investigación, y el otro es el peligro de fuga. En el caso del señor Humala, o en el caso de la señora Heredia, me parece que la situación es un poco más complicada, porque es ella la que, por ejemplo, viajó, contratada por la FAO. Pero el Tribunal Constitucional recuerda algo. Nadine regresa al Perú, del aeropuerto se va al juzgado, en ese momento piden por ese hecho su prisión, el fiscal Juárez pide prisión, ni bien regresó, y el juez Concepción en ese momento dijo que el viaje no ameritaba cambiar la comparecencia por prisión preventiva. Al final el único argumento nuevo fue el poder que le da a sus hijas, y en ningún momento evalúan si es que ese poder había afectado el desarrollo de alguna diligencia. Creo que lo trascendente que marca el Tribunal Constitucional es que para la mitad de un proceso, cambiar una comparecencia que está funcionando por una prisión preventiva tiene que ser por una argumentación seria. Claro, porque para terminar de explicarle a la gente el tema de la FAO, ella había sido contratada por esta institución. La institución, le digo porque nosotros en ese momento llamamos, averiguamos y obtuvimos información, estaba sorprendida porque la persona que ocupaba el cargo que iba a ocupar Nadine Heredia tenía un currículum bastante más abultado que el de la señora Heredia y se hablaba mucho de la influencia de los contactos del presidente Lula da Silva para poder ayudarla y que esa sería, digamos, una manera estratégica de ayudar a sus aliados a poder, digamos, conseguir además la protección que viene con una contratación en la FAO. Si se hubiera ido y no hubiera regresado, toda especulación y análisis hubiera sido válido. Pero toda esa especulación acabó el día que regresa, se presenta ante los tribunales de justicia, porque hay un antecedente que pocos analizan. ¿Tú sabes cuántas veces había requerido el fiscal la presencia de Nadine Heredia para que participe en alguna diligencia antes de decidir irse? Hace más de un año que no la convocaba. O sea, cuando Nadine Heredia decide continuar su vida porque goza de presunción de inocencia, el fiscal para nada la había convocado. Y lo más importante que te vuelvo a repetir, cuando regresan, ese hecho del viaje motivó un pedido de prisión preventiva que fue rechazado. O sea, al final Nadine fue a la cárcel porque dio un poder para que sus hijas hagan un viaje. Claro, que es el poder que le otorga a un familiar para que pueda viajar con las hijas. Y entonces se relacionan ambas situaciones y se dice, claro, ella consigue trabajo fuera y las hijas salen a darle el encuentro. Pero el primero ya había sido analizado y se había dicho que no motivaba prisión preventiva. El Tribunal Constitucional, en la posición en mayoría, lo que determina es que la argumentación del peligro procesal era una argumentación aparente, o sea que en realidad nunca había peligro procesal, nunca hubo peligro procesal, y la mejor demostración que varias veces hemos conversado es en libertad más de 300 diligencias, presos ni siquiera una docena de diligencias.
Tan es así que hasta ahora siguen en Brasil buscando las pruebas, porque en concreto, ¿por qué fueron a la cárcel? ¿Qué le dijeron a la opinión pública? Tenemos un caso armado, tenemos demasiadas pruebas, ya son culpables, métanlos a la cárcel. El Tribunal Constitucional ha recordado, si tienes pruebas, acusas. Creo que es creo que es la fundamentación del juez constitucional Ramos, o sea, que considera que el tiempo transcurrido. Si tú tienes pruebas, acusas y los llevas a juicio, no los metes a la cárcel, porque la idea es que en el juicio peleen en igualdad de armas. ¿Cómo se enfrenta la sociedad contra una persona? La sociedad tiene al Ministerio Público, tiene al poder, tiene a la policía, tiene toda una organización. La persona solo tiene a su defensa, pero si están presos los dos, ¿qué defensa van a organizar? Entonces lo que se ha buscado es equilibrar para que el proceso siga normalmente, y ya en su momento los tribunales de justicia dirán si son inocentes o culpables. Claro, en el caso de él están los audios o la famosa compra de testigos por el caso Madre Mía. Es decir, si este señor fue capaz de comprar testigos, podría apelar a argucias de esta naturaleza para afectar la investigación. Ese argumento del Tribunal Constitucional termina por demostrar que era un invento, porque el Tribunal Constitucional bien establece, ¿y cuál era la prueba de esa conducta de compra de testigos? Un audio que nunca se incorporó como prueba. Entonces, si el audio que probaba la conducta de compra de testigos nunca se incorporó, nunca existió en el proceso, ¿cómo puede sustentar una prisión preventiva? Lo que no falta es como que yo te diga, Mávila, tú vas a la cárcel por el testimonio de Juan Martínez, y tú me preguntas, ¿y Juan Martínez ya declaró como testigo? No, no ha declarado. Entonces, si no existe el testimonio, ¿cómo lo utilizo? El audio, que supuestamente era la prueba de la compra, nunca formó parte no existe en el expediente. Y lo otro, jamás Ollantaytamala ha sido acusado, investigado, juzgado y menos sentenciado. O sea, ese hecho de compra de testigos nunca se probó. Y lo que el Tribunal Constitucional dice, si hay hechos para sustentar una prisión preventiva, esos hechos tienen que ser probados. Un argumento central del Tribunal Constitucional es que el juez Concepción utiliza balanza de un solo plato, solo cogía las pruebas de la Fiscalía. Pero cuando la defensa decía, mis pruebas que sirven para enervar lo de la Fiscalía, el juez Concepción y la sala decían, no, las pruebas de defensa no se evalúan. Entonces el Tribunal Constitucional dice, perdóname, si tú vas a quitarle la libertad a una persona que se presume inocente, tú tienes que analizar tanto las pruebas de la Fiscalía como las pruebas de la defensa. Eso es un tema muy importante que marca el Tribunal Constitucional, balance de dos platos. Exacto, no de un plato. Y es por eso que le preguntábamos al presidente de la Corte Suprema por esto de la figura de la mesa de partes que él aquí había defendido. ¿Quién falló más? ¿La Fiscalía al demorarse con esta acusación, al decir que tenía un caso armado cuando no lo tenía? ¿O el juez cuando recibe un expediente y no pone en esa balanza que usted ha mencionado y hace un equilibrio? Yo creo que fallan los dos. La Fiscalía, porque era absolutamente innecesario privarlos de la libertad para no generar una presión innecesaria sobre el caso y seguir investigando tranquilos. Recién estamos investigando qué son las operaciones estructuradas, si hay origen lícito o ilícito del dinero. Por ejemplo, Barata dijo, todo lo va a corroborar Migliaccio. Migliaccio sabe de los pagos a Garreta. Sí. Acaba de decir Migliaccio que nunca ha coordinado con Garreta, que lo conoce a Garreta, que no sabe a qué se dedica, que no sabía que era publicista y que más bien lo conocía como que había sido un antiguo político. O sea, en vez que Migliaccio, resulte una prueba de la Fiscalía, ahora resulta una prueba de la defensa. Entonces la Fiscalía falló porque un caso que lo tiene a medio hacer genera prisión preventiva y le da un aceleramiento que no debe. Y el juez, que tiene que comprender que el juez es un árbitro. Creo que quizás por el tratamiento, por la respuesta que entiendo la opinión pública busca de justicia, piensan que el juez es el que agarra la espada y lucha contra el delito. No, el juez arbitra la batalla, es como un árbitro de fútbol. Quien lucha contra el supuesto delincuente es la Fiscalía. Pero acá el juez a veces se confunde y se vuelve fiscal. Y ¿Cree que eso pasó?
No es la primera vez que encuentro. El juez Concepción es un hombre muy valiente. No discuto su valentía, su independencia, pero tiene que comprender que él no lucha. Él no es una parte del proceso, él es un árbitro. Y eso es un tema histórico. Como antiguamente las fiscalías pertenecían al Poder Judicial, hay una especie de paternalismo. El juez lo cuida al fiscal, ojalá cuidara también al defensor. Es como que el árbitro solo cuida a los de la Alianza y no a los de la U. Entonces, a veces los jueces confunden su rol y se convierten en fiscales. Creo que hay mucho de esto en este caso. Sí, para que no nos gane el tiempo. El tema de la transferencia de la casa, por ejemplo, que luego ¿es la misma casa que es embargada? No. Sí. Es la misma propiedad que es embargada, porque hay una transferencia que se cuestiona, que hace Ollanta Humala. Un anticipo legítimo. Es un anticipo, así es, de herencia, como se podría denominar. Y entonces la Fiscalía interpreta esto como, ojo, se están desprendiendo de estos bienes adquiridos con este dinero ilícito. Ese argumento solo es válido para discutir si tiene que haber un embargo o no. O sea, si la persona empieza a disponer de su patrimonio, ¿qué peligra? La reparación civil. Y si hay un peligro para la para la prisión preventiva. ¿Qué tiene que ver la libertad con las deudas? Es porque yo le debo un banco, me van a meter a la cárcel. No hay prisión por deudas. Ese argumento era insostenible para una prisión preventiva. ¿De qué manera cree sienta este caso jurisprudencia para lo que van a ser las investigaciones del caso Lavallato, que todavía están en una etapa inicial y más cruda de lo que creíamos todos? Pienso que es muy importante acabar con el abuso de la prisión preventiva, y la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional creo que marca el inicio de dejar ese abuso de la prisión preventiva. Para que haya un culpable de verdad y para que pueda caer todo el peso de la ley sobre ese culpable, hay un único camino, que es el debido proceso. El debido proceso es el único que determina quién es inocente o quién es culpable. Entonces, si queremos justicia como sociedad, todos tenemos que hacer un esfuerzo que haya un debido proceso. El debido proceso es el único que diferencia justicia y ajusticiamiento. Y acá lo que buscamos todos es justicia. Es justicia, así es. Última pregunta, la situación de ambos. ¿Qué restricciones tienen, qué pueden y qué no pueden hacer? Ha retrotraído el Tribunal Constitucional, al calificar la prisión preventiva de arbitraria, ha regresado el proceso al momento anterior, la comparecencia con restricciones, la que han tenido a lo largo de todo este tiempo de duración del caso y que ha servido. O sea, el estar concurriendo a la autoridad, haciendo un control de presencia, un control de actividades, que son medidas que han permitido funcionar hasta ahora el proceso. ¿En el caso de ella hay impedimento de salida del país? No, porque se venció el plazo del impedimento de salida y el fiscal consideró innecesario volver a pedir impedimento de salida. El propio fiscal. Así es. Es decir, ninguno de los dos tiene impedimento de salida. Me parece, te engañaría, creo que Ollanta sí tiene impedimento de salida, no recuerdo en qué momento. En cualquier caso, la Fiscalía podría ya no llevarlos nuevamente a prisión, pero exigir otro tipo de restricciones para los investigados. Las medidas cautelares pueden variar para mejor o para más grave si el caso lo justifica. Creo que la gran reflexión de este caso es que solamente el proceso, solamente la conducta procesal nos dice a nosotros si debe haber comparecencia o prisión preventiva, ningún otro factor externo. No que necesito una cabeza, necesito un psicosocial, eso no funciona. ¿Cree que fue un psicosocial? Se necesitaba un presidente preso. Creo que había una demanda ciudadana porque el Lavallato reclamaba y no había ninguna respuesta. Y se generan matices, ¿no? Por algo tengo experiencia en este tipo de casos tantos años. A veces hay factores externos que influyen. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Vamos a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano, quien fuera en su momento primer ministro del gabinete de Ollanta Humala, pero además ha sido una persona muy activa en la defensa de ambos, de la pareja Humala-Heredia. Con eso regresamos.